Bueno, buenas tardes. Soy la ingeniera Alejandra Leda del Grupo de Producción Vegetal del INTA de Las Breñas. Estoy dentro del grupo de manejo de cultivos y malezas y la charla preparada para hoy es Amaranthus palmeri y algunas consideraciones para su manejo. Bueno, Amaranthus palmeri es una de las malezas más importantes hoy día en el mundo. Data desde el año 1957, pero recién a partir del 1989 fue problemática cultivos, en cultivos extensivos. Su origen es el sudeste de Estados Unidos, zonas áridas y también el desierto de Sonora en México, y desde allí empezó a expandirse el resto del mundo. En Argentina, en 1984, fue su primera cita por el ingeniero Cobas, pero recién su aparición en lotes productivos data de 2012, cuando el ingeniero Morichetti y sus colaboradores la documentaron por primera vez en la provincia de Córdoba y desde allí a diversos lugares del país. Se puede observar en la parte superior el último mapa de la REM, donde está presente en el área productiva agrícola de Argentina en su mayoría. Como les mencionaba, los ambientes de donde proviene son aquellos poco disturbados, muy áridos, sin nutrientes y con una amplitud térmica muy marcada. Las características principales de esta especie que la distingue de los otros yuyos colorados comúnmente llamados yuyo colorado, es que es una especie diclinodioica, o sea que tiene plantas femeninas y masculinas separadas, o sea, en plantas distintas. Otra de las características que se pueden observar abajo en las fotografías con lupa es hacia la derecha los estambres de las plantas masculinas y hacia la izquierda las inflorescencias de las flores femeninas. Otra característica particular distintiva de los otros yuyos colorados es sus tallos sin pelos, o sea, tallos glabros, y además la disposición de las hojas alternas y espiraladas, lo que la hacen muy buena captadora de luz solar. Otras características son plantas con una variedad fenotípica muy importante, y una que sí la distingue mucho es un pequeño mucrón en la punta de la lámina. Como les dije que son plántulas masculinas y femeninas en pies separados, esto predispone a una alogamia, lo cual hace observar distintas características tanto visuales o fenotípicas como fisiológicas. Por ejemplo, aquí lo que se ve en la imagen es que al ser una especie que responde a días cortos, a días que se van acortando, entonces plántulas muy chiquititas como estrategia lo que buscan es florecer. Fíjense, un montón de plántulas femeninas con no más de 20 centímetros de altura y ya con inflorescencias y que van a producir semillas. Esto generalmente ocurre cuando los cultivos como maíz, soja se están entregando, la llegada de los rayos a la superficie del suelo, porque los otros cultivos ya están senescentes, hace que se produzcan estas germinaciones, lo cual son un problema muy importante y que bueno, hay que optar por estrategias de manejo en ese caso. Bueno, aquí otra imagen donde se hacen recuentos de plántulas en un cuarto de metro cuadrado, que después vamos a mencionar un poquito más adelante. Actualmente en el mundo hay 70 biotipos resistentes de Amaranthus palmeri y bueno, como les dije, su presencia data de 1989, donde estuvo presente en cultivos de algodón y de soja. Empezaron los biotipos resistentes a distintos herbicidas. Primero a un solo tipo de herbicida, trifluorina, después imacetapir, luego ya a partir de 1992 a distintos ALS, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de un grupo más grande de herbicidas, 2004 a glifosato y así sucesivamente, a glifosato y ALS, luego aparecieron los
cuando habla de fotosistemas FS2, atracina, los PPO. Después, a partir del 2012-2013, cuando aparece en Argentina como resistente al glifosato, en el mundo ya había resistencia múltiple a 5 modos de acción de herbicidas. Y hacia el 2016, cuando se aprobaron los eventos de glufosinato, de cultivos tolerantes a glufosinato y a dicamba, aparece también la resistencia o algún biotipo resistente a estos. ¿No? Esto es una información bastante actualizada de HIP del año pasado, donde nos dice eso, 70 biotipos distintos resistentes a varios herbicidas, que son todos los de uso corriente. Bueno, lo ideal para con estos diversos modos de acción de los herbicidas para el control de Amaranthus, los índices poblacionales siguen aumentando. Esto es por esa propiedad que tiene de producir un gran número de semillas y en condiciones extremas, por lo que las poblaciones siguen aumentando. Entonces, todos estos herbicidas que nombramos recién, o sea, el momento adecuado de control químico es clave para obtener resultados satisfactorios. Pero solo lo que estamos evitando es pérdidas de rendimiento en un cultivo o en una campaña. Lo ideal es un manejo donde lo que se intente o se busque es mantener el tamaño poblacional a través de los años mediante distintas estrategias. Para acceder a distintas estrategias, como en el control de malezas es distinto del de las plagas insectiles, lo ideal es conocer distintos atributos o condiciones o facultades bioecológicas de la población de malezas para poder manejarla. Por ejemplo, aquí lo que muestro son resultados de mi tesis de posgrado, donde estos dos ensayos que realizamos en condiciones de cámaras de incubación a distintas temperaturas, vemos que en condición de luz, en un fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 de oscuridad, nos germinó el 75% de la población de semillas que colocamos, mientras que en las mismas condiciones solo obtuvimos, no llegó a un 26%. No los muestro aquí, pero también probamos rangos de temperaturas altas y también se logran los mismos resultados, mayor germinación en luz. Bueno, un poquito estas son las conclusiones, que esta población de Chaco germina en mayor proporción en presencia de luz, tanto a temperaturas constantes, como lo que veíamos recién, como a temperaturas alternas en rangos que van desde 15 hasta 40 grados, y que en oscuridad continua en las mismas condiciones de incubación. También estudiamos las temperaturas cardinales, que si bien nuestros resultados son un poco más bajos de lo que está registrado para la especie, temperatura base de 13 grados, que esta sería la temperatura óptima a partir de la cual la especie empieza a germinar, y la temperatura óptima o máxima, que en nuestro caso fue el máximo valor evaluado 40 grados. Estos fueron acordes a los valores que están documentados para la especie. Otro de los ensayos que realizamos fueron estos recuadros que yo les como les mostraba antes, de recuentos de plántulas. Aquí tenemos dos campañas, la S1 y la S2 que ustedes están observando ahí. La precipitación en la campaña número 2 estimuló las emergencias prematuras y la acumulación del tiempo térmico después nos dio un máximo de germinación a fin de diciembre, cuando se registraron las temperaturas máximas de ese año, pero luego esa curva quedó aproximadamente en 600 plantas por metro cuadrado. Ese año coincidió con un exceso de precipitaciones que superaron la media anual para esos meses típicos de verano. Hubo un exceso de precipitaciones. En tanto que en la campaña 1, ahí hubo un retraso de la germinación, empezó a mediados y fin de octubre, y
hubo más sequía y se concentró las emergencias al principio del verano, y la densidad de emergencias en ese año triplicó la campaña número 2 con muchísimos, una diferencia de milimetraje importante en cada una de las campañas. O sea, y aquí lo que muestro abajo, en este análisis de componentes principales, es que, bueno, nuestra R, nuestra variable emergencia de Amaranthus palmeri, está más relacionada con días con lluvia y días calientes o días mayores a 25, temperaturas de 25 grados centígrados. Y otra de las características que se conocen sobre esta especie es que las semillas germinan sobre la superficie muy próximas, ¿sí? Y esto es por eso es muy importante en la cobertura, los cultivos de cobertura, los rastrojos, para evitar esto. Tienen muy altas tasas de crecimiento, ¿sí? Es una especie que está adaptada a asimilar y a producir todos los hacer un uso importante de sus fotosintatos, y además eso está registrado con tamaños de crecimiento de 3 a 4 centímetros por día, y su disposición foliar también contribuye porque es espiralada con las hojas perpendiculares a la superficie del suelo. Esto se llama diaelotropismo, lo que hace que intersecte toda la radiación. También esto lo dijimos antes, temperaturas altas o alternas altas y la humedad del suelo favorecen su germinación cuando no hay una cobertura. Y además, tanto la luz directa del sol como la que es la reflejada por las otras plantas también les sirven de estímulo para germinar. Y ahí, hablando de la cobertura, esto es un ensayo de algodón, ahí está la cita, donde se observan dos cultivos, uno con mucha cobertura de Amaranthus palmeri y otro no, y la diferencia en este caso, habiendo realizado los mismos tratamientos químicos, es que el cultivo de la izquierda no tuvo un cultivo de cobertura anterior al algodón. Entonces ahí se nota mucho la diferencia y lo favorable que es. Hablando de cultivos de cobertura, les comento otros resultados de mi tesis, donde probamos 3 variedades de MOA. Utilizamos MOA porque es un cultivo mucho más rápido, por ejemplo, que el sorgo para lograr un cierre del entresurco y tiene mayor velocidad de crecimiento. Es un cultivo que en 35 a 55 días está encañado. Entonces probamos 3 variedades de MOA y, por ejemplo, lo que observamos aquí es que la variedad Carapé obtuvimos un menor número de plántulas por metro cuadrado que Yaguané, por ejemplo. Y también en este ensayo de la derecha lo que muestro es que después de hacer cultivos de cobertura, esto es un recuento de plántulas, y cultivo de cobertura con herbicidas residuales, por ejemplo, cuando el herbicida no fue residual, contamos hasta 60 plantas por metro cuadrado, y con herbicidas residuales, en un tiempo determinado, el número de plántulas de la maleza fue muchísimo menor. Esto quiere decir que la combinación de las dos estrategias aportan de una forma excelente para el manejo de la maleza. Por ahí, para no dar recetas, pero hacer comentarios acerca de los preemergentes que están evaluados. Por ejemplo, vemos metaloclor, es un herbicida que aporta una residualidad de unos 40 a 45 días. Lo mismo que sulfentrazone, también hablando del cultivo de soja, metaloclor para maíz. Son estrategias que nos aportan una herramienta. Bueno, y la foto superior es un testigo, por supuesto, sin herbicida. Otros herbicidas residuales, la prometrina nos dio también buenos resultados a dosis de 1 litro. Tuvimos resultados un poco discutidos dependiendo de si había coberturas o no con flumioxacin y con atracina, ¿sí? Porque hemos visto en otros ensayos que sí tuvieron mejores resultados y en este particular no. También clorimurón fue muy eficaz, muy eficiente para
para evitar la emergencia. Lo mismo la combinación de clorsulfurón y sulfometurón aportó, esto es una herbicida comercial, aportó buenos resultados. Cuando probamos herbicidas postemergentes, aquí, no lo dije antes, como es una planta que crece tan rápido, por ahí dejar solo librado a aplicar estos herbicidas pueden ser bastante erráticos, porque una lluvia que nos imposibilita entrar al lote 3 o 4 días, eso implica que el crecimiento ya de la planta puede estar excedida del tamaño adecuado para llegar a aplicar estos herbicidas postemergentes. Bueno, ahí vemos el efecto de clonimurón en postemergencia, el efecto de un herbicida hormonal como fluroxipir, glufosinato, arriba y hacia la izquierda en el borde. Por ejemplo, la combinación de dos herbicidas a la izquierda imacetapir y a la derecha imazapir, tratándose de sojas STS. Y fomesafen, que también es un herbicida pre y postemergente, donde en un tamaño adecuado en postemergencia logra excelentes resultados. Bueno, eso como para tener en cuenta que herbicidas para aplicar hay muchos, pero en esta maleza particular va a depender del momento, de saber antes de aquellas curvas de germinación en qué momentos hace sus picos de germinación, siempre a principio de verano, perdón, a fines de diciembre, y bueno, y después depende de las condiciones o las precipitaciones, puede ser que ese pico de germinación se mantenga en ese rango o haya aumentos a mediados del verano. Bueno, y un poquito para hacer un resumen y unas consideraciones finales de todo lo que les estuve mencionando. Evitar las emergencias como mecanismo para reducir la población de suelo, eso es muy importante, ya sea con cobertura, con cultivos de cobertura o con rastrojo de cultivos del año anterior. Aumentar esa cobertura para que las semillas de los primeros centímetros no germinen es un punto básico y principal. Utilizar herbicidas en los momentos adecuados, como les decía, ya que su tasa de crecimiento es muy alta y errores en ello lleva a tamaños no adecuados para el control con malezas, con herbicidas. Los herbicidas residuales, si bien son muy dependientes de las lluvias, son imprescindibles para esta maleza que tiene un amplio tiempo, varios meses de germinación, si bien las cortes no son muy importantes, pero por ahí no lo mencionamos antes, pero es una maleza que produce hasta 100.000 semillas una planta sola si está en competencia con otra, pero una planta sola, aislada, produce hasta 600.000 semillas. Entonces, cualquier escape es fundamental para una reinfestación y para que ese objetivo que mencionábamos al principio de mantener el número de plantas en un mismo número y no que aumenten, es fundamental. Y bueno, y otra de las consideraciones importantes es cualquier forma de evitar el ingreso de semillas a los lotes que no tienen amaranthus aporta. ¿Por qué? Porque es una semilla muy pequeña y tiene múltiples formas de dispersión, ya sea por maquinaria, por animales, hasta por viento y por las semillas mismas que uno va a sembrar en un lote. Ese es uno de las primeras formas de la llegada de una especie de esta o de cualquiera. Bueno, estos eran todos los comentarios que tenía sobre Amaranthus palmeri. Muchas gracias. Y este es parte del proyecto local Brechas de Rendimiento en Soja y en Maíz. Y bueno, aportes también hacia mis proyectos de
investigación de INTA. Muchas gracias.